Soy Juan Daniel y hoy quiero hacer una crítica a la justicia social en Colombia. Soy consciente de que en mi canal normalmente hablo sobre otras cosas, que al algoritmo de YouTube probablemente no le guste este tema, pero yo quiero hablar, este es mi canal y lo voy a publicar en mi canal, y ya está. Soy colombiano, soy abogado y por tanto tengo algunas nociones de lo que es la justicia social en Colombia. Viví en Colombia por 23 años. Ahora vivo en España, pero me crié allá, crecí allá, me saqué el título allá y tengo criterio para hablar de este tema. En concreto, quiero situarlo desde un ejemplo y la respuesta institucional que le ha dado la justicia colombiana o el sistema de seguridad social colombiano a este tema. Entonces, ¿cuál es el caso? Pues el caso es el de una señora que vivía feliz con su marido y con su familia, un hijo, la madre de la señora, una abuela, dos perras, una familia colombiana común y corriente, feliz, de 45 años el marido y de 47 años la mujer. Y entonces, de un día para otro, intempestiva y repentinamente, se muere el marido de 45 años, un día sale a trabajar, al otro día ya no regresa. El marido llevaba trabajando en la misma empresa más de 10 años, pero la empresa jamás le cotizó a pensión. Esto es abrumadoramente común en Colombia. El índice de informalidad es superior al 50%, bueno, o si no es superior estará muy cercano al 50%. El caso es que prácticamente la mayoría de trabajadores del país lo hacen en situación de informalidad. ¿Qué es eso? Pues sin estar dados de alta en la seguridad social, es decir, sin estar asegurados ante las contingencias de riesgo de vejez, invalidez o muerte, y sin tener otra cantidad de prestaciones sociales que da el sistema de seguridad social. Entonces lo hacen en la informalidad. Y este trabajador promedio colombiano pues no era la excepción. Estaba trabajando en la informalidad. Más que el estar trabajando es que su empleador no lo tenía afiliado a la seguridad social. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta terrible muerte aparte del tremendo palo emocional que supone perder a alguien cercano de tu núcleo familiar de la noche a la mañana? Pues que esa familia se quedó sin su sustento económico. Como familia promedio colombiano, pues era un hogar pobre que vivía al día y esa familia se ha quedado sin su sustento. Se espera en un país normal y decente que a esta familia la ampare el sistema de seguridad social, ¿no? Que para eso son los seguros sociales, para proteger contra el riesgo de invalidez, vejez o muerte. En este caso se produce el riesgo de muerte de un afiliado, debería el sistema proteger a esa familia, ¿vale? Pero pues acá no pasó porque ese trabajador, repito, estaba al margen del sistema de seguridad social. Y yo no entiendo cómo en un país alguien puede estar al margen del sistema de seguridad social. ¿Cómo es posible que haya ciudadanos de primera, son los que están en el sistema de seguridad social, y ciudadanos de segunda, que son los que están a su suerte por el mundo, como si estuviéramos en el medioevo? Esto no pasa en un país decente. Yo me encuentro en España. Esto no hay forma de que pase en España. Pagues o no, seas trabajador o no. Si pierdes tu sustento económico principal, pues el Estado te va a amparar y te va a proteger al menos hasta que seas capaz tú de proveerte tu propio sustento. En Colombia, pues no pasa eso. Simplemente si no eres trabajador, o bueno, si eres trabajador, ojito porque la mayoría de colombianos son trabajadores. Si eres trabajador y no estás afiliado, si tu empleador no paga tu seguridad social, no estás cubierto contra los riesgos de vejez, invalidez y muerte. En esta familia del ejemplo se ha concretado el riesgo de muerte. Se pudo haber concretado el riesgo de invalidez, que hubiese sido todavía más dramático. Queda el sustento principal de la familia inválido. Esa familia no solo se ha quedado sin su sustento económico, sino que ahora tiene una carga económica mucho mayor. ¿Qué pasa ahí? Pues exactamente lo mismo. El Estado
no ampara, el Estado colombiano no ampara. ¿Se concreta el riesgo de vejez? Pues ese sí que se concreta a diestra y siniestra, porque la inmensa mayoría de abuelos colombianos son pobres, porque las estadísticas lo dicen, y aparte no tienen pensión. ¿Por qué? Pues porque trabajaron toda su vida, pero estaban al margen del sistema de seguridad social y, por tanto, el sistema no los cubrió y no tienen protegida su vejez, ¿vale? Están a la caridad de sus hijos, a la caridad de vecinos, de amigos, de organizaciones religiosas, etcétera, pero el Estado se lava las manos. Sí, hay programas como Colombia Mayor, pero lo que entregan no da para vivir dignamente. Siguen siendo ciudadanos al margen de la seguridad social normal que tienen otros trabajadores a quienes sí les cotizan a la seguridad social. Entonces, el sistema colombiano, quiero invitar a reflexionar sobre hasta qué punto está siendo víctima, o mejor, perdón, hasta qué punto está siendo victimario de estas personas a las que su empleador no les paga sus aportes a la seguridad social. Porque esos aportes, por virtud de la ley, se causan con el solo hecho de trabajar. Por el solo hecho de trabajar se causan los aportes y el empleador debe trasladarlos al fondo. Entonces el empleador incumple ese deber de traslado de esos aportes al fondo de pensiones y el perjudicado es exclusivamente el trabajador. Porque bueno, dibujado el panorama, pero ¿cuál es la respuesta judicial a este tema? Pues es exactamente esa, que el trabajador pues debe buscar la vida y debe mirar cómo le reclama la pensión que corresponda a su empleador, dado que como él incumplió, entonces él debería asumir la cobertura de ese riesgo y pagar. Lo que pasa es que eso deja al trabajador en una situación de indefensión dramática, porque como el trabajador va, o más bien como los beneficiarios en este ejemplo que he puesto, van a cobrar a un empleador en la inmensa mayoría de las veces insolvente una prestación económica vitalicia, como sería una prestación de una pensión de sobrevivientes. Esto sigue siendo una, en la teoría suena bien, ¿no? Esta persona no cumple con su deber de pagar los aportes de la seguridad social, esta persona se hace cargo del riesgo. Pero ¿y qué pasa con el trabajador? Que ve totalmente borrado de un plumazo su derecho porque el empleador o es insolvente o se niega a pagar y él no tiene cómo coactivamente obligarlo a hacerlo oportunamente y vitaliciamente. Yo puedo entender que la tasa de informalidad en Colombia sea altísima, eso es entendible, es algo endémico, es un país joven, no es muy rico, es entendible. Lo que no es entendible es que institucionalmente se responda de una manera tan apática a esa problemática, simplemente desdibujando en la práctica los derechos de los trabajadores y quedándose con una teoría que lo que hace es proteger el dinero del Estado, pero ni siquiera proteger a la mayoría, porque si se protegiera a la mayoría, se ampararía a esa persona que fue un trabajador como cualquier otro trabajador, simplemente contó con la mala suerte de que no, de dar con un empleador que no cumplía con su deber de realizar los aportes. Entonces no entiendo cómo el sistema legitima ese trato diferenciado dependiendo de si tú tuviste la buena suerte de dar con un empleador que pagara los aportes de seguridad social o no. Estamos hablando de la seguridad social, no estamos hablando de derechos de empresas a ir a un club, a hacer un paseíto. No, es la seguridad social, es lo que se entiende que está más relacionado con la dignidad de una persona, lo que está relacionado con la cobertura de sus necesidades básicas. Entonces, no se entiende cómo el Estado legitima este trato diferenciado. Esto es un caso de la vida real. Esta persona, consciente de todo lo que digo, es decir, compartía plenamente mi posición, decidió acudir a la justicia. La justicia, bueno, por diversos mecanismos, van más de 5 años de proceso judicial. En una primera instancia, lo que se hizo fue una tutela
que salió fallada transitoriamente a favor de ese trabajador, acogiendo estos argumentos de que los beneficiarios no tenían por qué verse perjudicados por esta omisión del empleador. Y bueno, eso amparándose en un criterio de la Corte Constitucional, sentencia C226 de 2019 y transitoriamente a favor. Luego, como era transitorio, había que hacer el proceso ordinario laboral. Se adelantó el proceso ordinario laboral, salió fallado, se reconoció que había derecho a una pensión, pero se dijo que no se había aprobado debidamente la convivencia. Colpensiones apeló diciendo que no había derecho a pensión. La parte demandante apeló diciendo que sí se había acreditado la convivencia. La sentencia de segunda instancia desdibujó todo, dijo que no había derecho a pensión, nuevamente por este argumento de que el empleador no cotizaba, no pagaba los aportes a seguridad social, por tanto, ese empleador estaba al margen, estaba en una parte institucional, básicamente, y pues para él no tenían aplicación los derechos a la seguridad social. Se hizo un recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar nuevamente porque el trabajador no tenía derecho a acceder a la seguridad social, básicamente porque su empleador no trasladaba los aportes. O bueno, sí tenía derecho, pero de manera teórica, es decir, condenando, o es decir, encabeza esa prestación económica de un empleador, persona natural e insolvente. Es decir, un derecho teórico, porque eso a la práctica nunca iba a poder llegar a ser. Esta señora, mientras tanto, han pasado 5 años sin su marido, ha perdido la casa en que vivían de alquiler, obviamente, ha perdido su autonomía, ahora vive con sus hermanas y su madre en la más precaria situación económica, buscándose la vida de la caridad o haciendo tejidos, por cierto, que los pagan muy mal, en una situación económica precaria, buscándose la vida de la caridad, del reciclaje, de hacer unos bordados manuales que toman muchísimo tiempo y pagan bastante mal. Y ahí está, una vereda totalmente al margen de la seguridad social, a pesar de que tuvo un marido que trabajaba, tuvo una buena vida, el sistema institucional colombiano, las instituciones colombianas la han abandonado. Un juez, un magistrado que gana más de 30 millones de pesos mensuales, le ha dicho a ella, que no gana ni 1 millón de pesos mensuales, entre todos los miembros de su familia no llegan ni a eso, que no tiene derecho a acceder al sistema de seguridad social, porque si ella accede, es un riesgo para la sostenibilidad financiera de ese sistema. Así estamos, esto es Colombia y parece que a nadie le importa. Todo el mundo habla en términos genéricos de justicia social, pero no se entiende el drama que muchas familias están sufriendo en primera persona ya. Perdonar el cambio de ángulo, ya me he cansado de estar en esa posición y es lo que hay. Yo soy el abogado de este caso y yo lo voy a seguir peleando, sin importar si no se gana un peso, sin importar si al final dicen que no, a mí me da absolutamente igual. Yo voy a pelear por lo que es justo, así ya lleven más de 5 años este conflicto judicial, yo voy a seguir así sepa que las posibilidades están en mi contra. Queda poco por hacer, una tutela contra providencia judicial y luego, como eso le va a tocar a la misma Corte Suprema de Justicia, muy probablemente mantengan su posición. Luego de eso, pues la única opción será pedirle a la Corte Constitucional que por favor revise esa tutela. Esa sería ya la última opción. Yo no creo que esto se corrija. Sinceramente, en este punto estoy bastante pesimista al respecto, pero es lo que hay, y si algo promuevo es que el mundo no es justo y al mundo hay que adaptarse, ¿vale? Es lo que hay, yo voy a hacer lo que está en mis manos, lo que está en mi control, que es luchar contra eso. Si pierdo la batalla, pues no pasa nada, tendré que seguir con mi vida y tendré que seguir desde lo que está en mis manos paleando esa situación que desde mi perspectiva es injusta, es decir, ayudando a esta familia y, bueno, cubriendo
desde la hermandad, desde la fraternidad, lo que un Estado o las falencias de un Estado, subsanando esas falencias estatales de una mala sociedad con acciones individuales, que finalmente es lo que queda. Me encantaría en unos meses o en unos años hacer otro video diciendo la justicia reaccionó, se corrigió una injusticia institucional y aplicó un nuevo criterio jurisprudencial en Colombia. Pero es probable que eso no pase. No obstante, da igual por lo que ya dije. Solo quería dejar constancia de esa injusticia, de esa tremenda injusticia que me parece que se habla muy poco de ella a nivel general en la sociedad colombiana porque los pobres es poca la voz que tienen. Importan los problemas de la gente con dinero y los problemas de la gente que está padeciendo en veredas de hambre, que tiene derecho a otra cosa, ya no por caridad, por asistencia social, sino porque ellos como trabajadores o como beneficiarios de trabajadores tenían ese derecho, pues que los coma un tigre. Están a la deriva, en condiciones precarias, sin poder tener una vida digna. Así que, dicho queda, sé que tendrá pocas vistas, me da igual, yo hago lo que está en mis manos, que es compartir, difundir, intentar que esto cambie de algún modo con lo que tengo a mi disposición. Voy a dar la ducha, voy a darme una ducha, luego ir al gimnasio, pero me refería ahora que voy a dar la lucha hasta las últimas consecuencias. Espero que este vídeo haya ayudado a concientizar al menos a una persona, aunque haya hecho eso ya me voy por bien servido, aunque es mentira. En realidad, yo con publicarlo ya me voy por bien servido. Yo quería exteriorizar esto, que también me sirva a mí para sacar esta frustración que tengo y ya, que quede ahí dicho, y esa era mi finalidad. No obstante, si tiene daños colaterales como concientizar a alguien sobre esta problemática, pues genial. Aquí estoy yo, estoy dispuesto a luchar. Si tú tienes un problema similar, háblame, que tengo años, literales años de investigación sobre esta problemática. Tengo muy bien planteado el problema, tengo el recurso de casación, que si bien no se casó la sentencia, pero esperaron algunos cargos, etc. Todo esto lo puedo compartir con gente que esté en esta situación, siendo víctima de una injusticia y que necesite asistencia, porque es un tema súper especializado. Yo antes de ser abogado estuve consultando con abogados que quisieran llevar este tema, ninguno. Todos daban cero esperanzas y pudo haber sido por esto, pero la realidad es que si no se da la batalla, pues se está perdiendo de antemano, ¿vale? Yo he ganado batallas, la guerra finalmente parece que se va a perder, pero todas estas batallas, pero si no se gana la guerra, esto será un precedente sobre el cual seguir luchando hasta que finalmente cambie, hasta que finalmente la justicia social sea tal y la gente no tenga que seguir padeciendo estas injusticias. Yo estoy en España, estoy bien, mi familia está bien, vivo estupendamente, pero hay gente en Colombia pasándola realmente mal y eso tiene que cambiar. Hagamos que eso cambie.